Tema contenido en redes. Promocionarse a uno mismo. Mostrar lo que uno considera, su forma de hablar, su forma de crear, eso suma mucho, porque hace una diferencia respecto a quienes no se les ve la cara, a quienes, Claro. quienes sí hablan, ¿no? Me pongo al lado del cliente, ¿no? Estoy buscando un diseñador. Tengo la chance de filtrar con quién me identifico más, quién me resuena más lo que habla, cómo habla. Tal vez ahí te das cuenta de, sí, me interesaría hacer una reunión con esta persona y trabajar o ver qué propone, o no. Y hay 10 millones de diseñadores gráficos, pero lo que vos pensás de tu rubro, de lo que vos considerás del diseño gráfico, tal vez es algo único. Todos los diseñadores van a hablar de diseño. Habla de tu relación al diseño. Muy bienvenidos a Archivo Bordar Como, un podcast para creativos freelance. Hola Juan. Hola, Caro. Bienvenido a un nuevo capítulo. Muchas gracias. Vos también. Gracias. Ok. Se daban la bienvenida mutuamente. ¿Saco yo el tema hoy? Sí. Bueno, dale. Bueno, tenemos nuestra linda carpetita con temas. Vamos a sacar uno al azar. Si tienen ideas de temas, cosas que quieran que hablemos, nos pueden mandar al DM de Instagram y los ponemos en la carpetita. Tema creativo freelance. Campo, claro. Bueno, voy. ¡Tarán! Tema contenido en redes. Promocionarse a uno mismo. ¡Yay! Me encanta. Muy bien. Bueno, ¿querés empezar vos que tenés más experiencia que yo en ese campo? Bueno, siempre que pienso en este tema, algo que para mí es re importante es pensar lo anterior. En el cartelito decía tema de promoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo anterior al contenido en redes? Pienso en, por ejemplo, las revistas, las publicaciones, las publicidades. Digo que es importante porque habla también de una historia, de un contexto, del uso de herramientas y la tecnología avanza, las cuestiones cambian. Y con cuestiones cambian me refiero a todo cambia también, o sea, las vías con las cuales nos comunicamos cambian. Y ahora están mucho en auge las redes sociales, promocionarse, vender a través de las redes sociales, mostrar lo que uno hace, cuestiones positivas y cuestiones negativas, ya hablamos un montón de eso. Y digo, me parece re importante verlo desde ese lugar de, bueno, a ver qué hubo antes, porque es re importante. A la hora de crear un contenido, si vamos a vender algo, mostrar algo, bueno, a ver qué se hacía antes, qué es lo que antes interesaba, qué es lo que se usaba y por qué ahora eso ya no funciona o qué funciona lo que antes hacíamos. Y hoy en día a mí todavía me resulta una novedad, porque si bien hace 2 años hago contenido, que tampoco es tanto, es tan rápido lo que cambia todo, las posibilidades y también lo que una va descubriendo a medida que va recorriendo, de lo que una puede mejorar o incluso yo las cosas que quiero hacer que tal vez antes no quería. Entonces, o ni siquiera se me ocurrían. Entonces es como que posta es un mundo enorme. Vos también tenés experiencia igual. Sí, voy a revisar acá. Tema contenido en redes, claro. El enfoque está en el contenido en redes para promocionarse a uno mismo. Vos decías que se hacía antes, porque antes, bueno, no existían las redes sociales. Yo la verdad es que los creativos freelance, antes de las redes sociales, no tengo idea qué hacían para promocionarse. Entiendo que se armaban su carpetita de portfolio y lo mandaban a estudios, a agencias, claro, y no mucho más, ¿viste? Hoy en día con mails, las letters así de mails. Sí, también por mail. O publicaciones, no sé, Facebook, no sé si era tan así. Está bueno porque nos invita a hacer ese ejercicio de claro, bueno, a ver qué hacíamos antes o qué hacía la gente antes. Yo cuando empecé a trabajar como freelance ya existían las redes sociales, entonces cero idea de antes cuál era como el mainstream, digamos, que era lo normal en ese campo. Sí, es evidente que hoy en día la atención de la gente, tanto de agencias como de clientes particulares o lo que sea, está en las redes sociales y que está al alcance de todos, mucho más que antes. Por ejemplo, si vos querés, antes vos querías hacer, no sé, una publicidad de gran formato impresa en la vía pública, claro, o una publicidad en la tele, son cosas que llevan muchísima inversión, muchísimo trabajo
y que no todo el mundo tenía acceso a los contactos ni siquiera de que requería llegar a esos lugares. Entonces, tampoco era muy común, o sea, ponerse una publicidad, o sea, no sé, ponerse una publicidad de hago diseño gráfico en la calle sería me medio refiero raro. en general, no solo para lo creativo freelance, digo, como vías para promocionarse uno mismo, en general, no solo como creativo freelance. Entonces, el hecho de que hoy esté tan al alcance en las redes sociales, lo democratizó muchísimo y básicamente alcanza con simplemente crear algún contenido hablando de lo que vos hacés para ya empezar a atraer la atención de las personas. Obviamente se puede hacer mejor, peor, pero con un celular y hablándole al celular, sin mucho más que eso, ya es posible hacerlo. Eso Sí. se ha vuelto mucho más cercano. Sí, totalmente. Es un campo nuevo, o al menos para nosotros que vivimos en Argentina me parece que es nuevo. Tal vez antes había otros campos. Digo, no sé, por ejemplo, cuando fue la pandemia, que estuvo en auge el NFT, que también para nosotros era una novedad, pero en realidad eso ya existía de antes. Digo, como que tal vez para nosotros es un campo nuevo, tal vez algo que ya se venía explotando hace un montón. Y algo que me parece muy bueno de esto de la promoción a uno mismo, de lo que uno hace en realidad, tiene que ver con la importancia de la comunicación. Porque antes las vías de comunicación, bueno, sí, eran las redes sociales, pero tal vez también en otra instancia más diferente, más básica, los que vos ya dijiste, el diario, qué sé yo, ¿no? Como que en el diario también uno buscaba los clasificados, me acuerdo, están esas opciones también de buscar trabajo, buscar claro. cosas. Y hoy en día el campo que permite las redes sociales para promocionarse uno mismo, para comunicar uno mismo, mostrarse, mostrar lo que uno considera, su forma de hablar, su forma de crear, las conexiones creativas que uno hace, me parece que está muy bueno. Y hoy en día, además, eso suma mucho a la hora de vender un servicio, que nos contraten. Porque hace una diferencia respecto a quienes no se les ve la cara, a quienes, Claro. que quienes sí hablan, ¿no? Sí, ya de entrada, el que escucha tu nombre, lee tu nombre y entra a tu perfil y ve que tenés contenido hablando de lo que haces, ya parte de un lugar de un poco más de confianza, porque el hecho de escucharte y verte hablando a la persona, aunque no te conozca no te conozca en persona, digo, valga la redundancia, a la gente, aunque no te conozca en persona, le genera esa sensación o esa percepción de que un poco te conocen, de que te escucharon hablar, que para mí me ha pasado, gente que Sí. la he escuchado tanto que siento que son una persona que conozco, y eso está buenísimo en el punto en el que también uno cuando está buscando, me pongo del lado del cliente, ¿no? Estoy buscando un diseñador para el logo de mi empresa. Uh-huh. Tengo la chance de filtrar con quién me identifico más, quién me resuena más, lo que habla, cómo habla. Veo a alguien que tiene un estilo que me copa. Eso me permite también que yo esté más cómodo con la persona a la que me acerco, que por ahí antes, cuando no había redes sociales, si tenías el contacto de un diseñador, tenías el contacto de un diseñador. Claro. Calculo, no sé, 2, ponele. Era mucho de boca en boca. Ahora también igual, pero bueno, era como que, no sé, era diferente. Tal vez hablabas más por llamada. Ahora también uno hace videollamada y eso, pero tal vez tenés una instancia previa que antes no, ¿viste? Con las redes sociales, tipo, digo, o sea, alguien que hace contenido en redes, me refiero. Claro. Tipo, tenés ese encuentro previo que tal vez ahí te das cuenta de, uy, sí, me interesaría hacer una reunión con esta persona y trabajar o ver qué propone, o no, veo que la verdad que lo para donde va o lo que apunta no es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, digo, está bueno eso que decís, genera ese campo previo, a eso voy. Claro. Bueno, y en ese orden, en esa línea, para ya ir ubicando por ahí algún aporte o que tener en cuenta a la hora de promocionarse uno mismo, esa cuestión de, primero, hablar de lo que haces y en eso poner una impronta particular, propia, de un estilo propio, donde en eso se vea también no solo lo que haces, sino también quién sos, va a hacer lo que el que te escuche te perciba más cercano y en el mejor de los casos ya
llegue a una posible videollamada o una posible primer encuentro, como con esa relación previa ya precalentada, digamos, como no es lo mismo llegar a una llamada en frío, donde la ves por primera vez a la persona, que hablar con alguien que ya sentís que conoces. Sí. Sí, o que tengas una idea previa. Eso puede cambiar, claro, la idea es medio un preconcepto, pues en el contacto con la persona puede cambiar eso. Claro, sí, pero digo que si no tuvieses esa instancia previa, ni siquiera tendrías una idea, como que solamente verías, por ejemplo, el trabajo fijo de la persona y te tendrías que... Total. O sea, habría ideas, pero serían otras, quiero decir. Claro, por ejemplo, si fuese un portfolio solamente así en frío, me imagino, soy el director de una agencia y recibo un portfolio que es una carpeta con trabajos y a lo mucho veo una fotito de la persona con su nombre y el recorrido que hizo, bueno, es bastante más frío que escucharlo hablar de lo que hace y con su impronta y tal. Y algo que puedo aportarles respecto a lo que es creación de contenido, hablar de lo que uno hace y vender lo que uno hace también a través de contenido en redes, está bueno no tener tantas expectativas al respecto. Porque con esa palabra del estilo, tal vez hay gente que se considera que tiene un estilo ya. Tipo un estilo de creativo, un estilo de ser, no sé, lo que sea, un estilo de imagen. A mí me sucedió por mucho tiempo que una de las cuestiones que me frustraban es que yo no encontraba mi estilo. Como que tenía eso en la mente, tenía que encontrar mi estilo, como si fuese que ya estaba ahí. Algo lo que pienso en primera instancia es animarse, si uno quiere crear contenido, obviamente, animarse a escribir, primero qué es lo que te gustaría decir, cómo te gustaría verte, pero ir sin expectativas porque a la primera lo más probable es que no sea algo que te súper agrade si es la primera vez que lo haces, y lo más probable es que tal vez, si sos una persona muy tímida, es que no tengas ningún tipo de estilo y que en realidad tengas que ir a crearlo a medida que vayas avanzando. Total. De hecho, yo hoy me considero que no sé si tengo un estilo exactamente. Como que tengo algunas cuestiones particulares que digo, sí, estas formas las uso, me identifico con estas otras cuestiones y armo en base a eso mi manera, mis formas de hablar y de comunicarme, etcétera, ¿no? Sí. Yo no sé si después se ve ese estilo, no se ve ese estilo, si realmente lo puedo definir totalmente, no sé si están así, a eso voy. Creo que lo más importante es animarse e ir a crear y ir súper receptivo y humilde. Tipo, sí. no se pongan como expectativas re altas. Sí me las pondría si quiero avanzar, llegar a eso, pero no como ponerme expectativas para después frustrarme. Eso no. Eso es muy común también que suceda. Claro. Sí, creo que lo que decís ahí de que el estilo particular es para ir construyéndolo con la experiencia es clave. Porque no es que está ahí y hay que encontrarlo, o está escondido en algún lado y hay que encontrarlo, sino que es algo que es para construirlo. Sí, lo que quiero decir es que además vas creando y vas viendo cuestiones nuevas y probando cuestiones nuevas y de repente tenés nuevas ganas, tenés nuevas ideas de hacer otras cosas y tus gustos cambian también. Claro. Eso, ¿no? Yo no creo que haya un estilo fijo, o sea, hay gente que lo hace igual. No sería mi caso, en realidad. No, si encontraste un estilo, digamos, un tema del cual hablar y una forma de hablar de ese tema con la que te entusiasmás, te sentís cómodo, te gusta, te gustás a vos mismo haciéndolo y querés mantenerlo, tipo, está perfecto, pero también es normal, es común que sea una cuestión que va mutando con el tiempo. Yo hay cosas que he publicado que las miro ahora y digo, no me gustan. Me pasa igual. Y la haría distinto, pero también es parte del proceso y del crecimiento que uno va teniendo en ese proceso. Y es importante ahí, tal vez, no mandarse así a lo pavote, tipo dando a los cabezazos, digamos, sino partir ya con algún orden de qué quiero hablar, a quién quiero hablarle y qué quiero transmitir, aunque sean lineamientos así generales que te sirvan para ordenarte a la hora de escribir un guión o a la hora de improvisar, si es que lo que haces es improvisar, no sé, porque hay gente que se graba
Tipo, tiene un tema y habla frente a la cámara improvisando y le sale increíble. Sí. Tipo, zarpado, pero bueno, lo que voy es, ok, mira, yo hago esto, no sé, hago diseño gráfico, hago edición de video, hago, no sé, escribo copyright, tipo textos para publicidad o lo que sea, y hablo de eso que hago. ¿Cómo hablo de eso que hago? Tipo, ¿a qué le pongo énfasis o a qué no? Es por ahí una cuestión de esas que van volviéndose más claras con el tiempo. Tipo, de entrada, por ahí no es tan claro o no hace falta que esté tan claro. Por ahí incluso hablando del tema te das cuenta, este costado del tema o este ángulo del tema es el que me resulta más interesante y es el que quiero explotar más porque veo que no hay otra persona que esté hablando de esta parte de esta industria en la que yo estoy. Ponele. Cosas de ese estilo. Y después experimentar también. Sí, lo que quiero aportarles en concreto es, visualicen lo siguiente. Si todavía no hicieron ningún contenido, considerar, y quieren hacerlo, por supuesto, me refiero a esa gente que quiere hacer contenido, considerar ir a animarse a hacerlo y también esto que yo decía de, si son tus inicios, no te pongas expectativas tan altas, tipo anda tranqui. Pero a la vez, considerar también qué cuestiones sí querés mejorar o a dónde querés llegar, cuestiones en donde tengas que sentar el culo y ponerte a pensar, a investigar y ver otros contenidos, ver estructuras, porque no es algo, o sea, es simple y a la vez no es tan simple. Por un lado, me parece que está re bueno invitarlos a animarse si quieren hacer contenido, porque hay cierta simpleza en eso, y a la vez también, bueno, no se queden con solamente esas primeras veces, sino que si de repente quieren mejorar y quieren explorar un montón de posibilidades, está re bueno eso, sentar el culo, investigar, pensar, sí, armar estructuras. Y la tercera cuestión, que para mí es la más importante de todas, que también tiene que ver con sentar el culo y pensar y investigar, que es más para adentro, anotar literalmente qué cuestiones pensás respecto del tema que querés hablar, del rubro en el que estás laburando, de lo que sea que vos quieras comunicar. ¿Qué pensás vos como persona particular? Porque hoy en día es algo que yo llevo a mis clientes porque me parece lo más enriquecedor que puede tener un contenido, es lo que la persona piensa como persona individual, su forma de pensar, sus conexiones mentales, sus opiniones, claro, incluso. Me parece, posta, hoy en día, 2026, digo, eso me parece que es lo más importante. Sí. Y sí, es lo que hace después la diferencia, porque ponele que vos vendés, no sé, diseño gráfico como yo. Y hay 10 millones de diseñadores gráficos, pero lo que vos pensás de tu rubro, de lo que vos considerás del diseño gráfico, tal vez es algo único. Y es como que con eso te vas a diferenciar de otros diseñadores. Claro, todos los diseñadores van a hablar de diseño. Habla de tu relación al diseño como diseñador. Creo que ahí va mucho más rico ese enfoque que simplemente hablar del tema, digamos. Claro. Y vos hace un ratito decías que es simple, pero que no es tan simple. Por ahí quiero hacer una salvedad de que tiene que ver con que esa simpleza o complejidad no pasa por la cuestión técnica, digamos. No tiene que ver con que sea simple o complejo, no sé, grabarse, filmarse, escribir un guión, iluminarse para filmarse o diseñar un carrusel o todas cuestiones técnicas, digo. Tipo, vos eso lo podés hacer lo más simple del mundo, podés tipo prender la cámara, hablarle a la cámara y solamente ponerle subtítulos y nada más, tipo en el living de tu casa con la iluminación que hay y sin enroscarte demasiado, o puedes hacer una superproducción así con cambios de cámara, con cambios de plano, con iluminación, distinta iluminación en distintos planos, o no sé, hablo así porque yo estoy en el audiovisual y es de lo que más conozco, pero bueno, hay muchos formatos de contenido. Esa simpleza o complejidad pasa más por la cuestión de eso que ubicabas de cuál es mi enfoque de lo que hago. Y lo simple es, tal vez, bueno, no hace falta que encuentres la idea revolucionaria, digamos, ni que hables de algo que nunca alguien habló, porque no va a pasar, porque todos los temas se han hablado, aunque sea una vez. Si encontraste algún tema del que nadie habló, te felicito porque sí, es algo rarísimo. Pero
no pasa por ahí, no pasa por la cuestión de que sea un tema wow, no. Simplemente con que estés vos ahí en eso que haces y se entienda y se transmita lo que haces y qué enfoque le das a lo que haces. Sí, como hemos hablado también en otros capítulos, hay otras cuestiones re importantes, como por ejemplo, bueno, desde dónde hablas, qué intenciones pones ahí en lo que estás diciendo, a quién le estás hablando, un montón de otras aristas que eso también lo ves a medida que vas recorriendo. Que por más que uno lo explique un montón, no es lo mismo que hacerlo y decir, mira, este contenido tuvo más comentarios porque se nota que, y a investigar qué es lo que hiciste bien o qué es lo que hiciste mal. O bueno, ponele, no sé si esos son los mejores palabras de bien y mal, no sé si existe exactamente eso, pero se entiende, ¿no? Como un lugar de medida. Sí. Después también analizar el contenido de personas que te cope lo que hagan, o que no, incluso, o que no te cope, y ver ahí qué tomar, qué no. Ponele, hoy vi un contenido de un editor de video que armaba el discurso de lo que decía alrededor de la cuestión de que muchos editores son unos colgados y te entregan el video cuando se les canta. Si trabajas conmigo vas a tener el video cuando vos quieras tenerlo. Y digo, es válido, está bueno, porque explota un dolor que hay en esa industria, digamos. Pero yo personalmente, por ejemplo, no enfocaría así nunca. Tipo, para mí eso es lo que él está diciendo ahí es una cuestión básica de, a ver, no es que vas a tener el video cuando a vos se te cante, pero lo vas a tener en un tiempo lógico para lo que vos querés lograr. Digo, por ahí yo particularmente no armaría un contenido alrededor de eso, sino que buscaría algo más orientado a lo que yo quiero, más relacionado a que el contenido que hagas tenga una impronta particular tuya, que se vea y transmita el profesionalidad, lo que vos querés que se transmita en ese sentido. Otras cuestiones, digamos. Yo ya estoy para concluir y quiero decir algo para concluir, pero no sé si vos querés decir algo más. No, a ver, la cuestión de promocionarse tiene que ver con animarse a mostrarse, uno y lo que hace. Creo que a partir de ahí después es muy personal, muy particular, los detalles de eso. Obviamente hay cuestiones que se repiten y que se pueden aprender de otros, pero la parte más rica está en uno también ir descubriendo la medida de lo que uno quiere hacer. Eso. Sí, nosotros siempre cuando hacemos los temas, las preguntas o incluso los shorts que subimos en Instagram, siempre hacemos con un poquito de trampa en el sentido de que tal vez mostramos algo que parece ser como el pensamiento común y después cuando abrimos el capítulo y lo escuchamos todo vemos que hay cuestiones que se van más allá. Y acá voy con eso, que nosotros cuando pusimos promocionarse uno mismo, bueno, es un tema, ¿no? Porque es como, lo entendemos todos a ese título. Claro. Pero hablando de lo que vos estabas diciendo sobre qué giramos por alguna manera, yo no giraría alrededor de promocionarme a mí misma, literal. O sea, todo lo que estuvimos hablando de respecto al tema, o qué vamos a comunicar, qué vamos a decir en contenido, no es literalmente, hola, yo soy Caro y hago diseño. O sea, lo decimos para que se entienda también que una vía con la cual promocionarse uno mismo es también con lo que dejamos dicho, los distintos temas que hablamos, las distintas cuestiones que abarcamos, las formas, las expresiones, de qué nos reímos, de qué no nos reímos. Bueno, todo lo que tiene que adentro de una persona, básicamente, y que se expone a la hora de hablar frente a cámara. Así que, bueno, creo que se entendió y ojalá que les aporte mucho esto. Sí, total. Sí. Y esos detalles de que no se tratan de la cosa que haces ni de vos como persona, sino del encuentro de las dos, digo, de tu relación con lo que vos haces. Ese punto, esos detalles, son los que van a diferenciar si a alguien le interesa o no trabajar con vos, por si se ve identificado en lo que decís, si se siente cercano a lo que estás diciendo, a una opinión sobre un tema, a una perspectiva sobre un tema. Sí, y también por sobre todo va a hacer la diferencia respecto a lo que vos hagas cuando hagas tu contenido, en el sentido del viaje que hagas cuando vayas a crear contenido y estés haciéndolo varias veces, por años puede ser. Creo que todo eso
a nivel personal suma mucho, tipo como crecimiento personal. Yo me di cuenta que tal vez antes hablaba mucho peor que ahora, no digo que ahora hablo súper bien, pero a medida que fui recorriendo, mejoré un montón el tema de la comunicación, el orden, la cuestión de pensar las estructuras, de los guiones, las palabras, bueno, cuestiones que hacen a nivel personal y que va mucho más allá del laburo, de la plata que ganes, de los resultados y todo eso. Bueno. Bien. Me parece ojalá que les guste y les sirva, les aporte. Sí, queremos leerlos. Nos encanta cuando comentan. Y cualquier sugerencia de tema o de algo que les gustaría escuchar es bien recibida. Y nos vemos la semana que viene. Yes. Gracias, Juan. Gracias.